fallos de audio. Bueno, les invitamos, hermanos, a que revisen nuestra página web. Ahí está ya el temario de todas. Ahí está todo el temario del Adviento. También algunos de ustedes se los enviamos, de quienes tenemos correo electrónico, se los hemos hecho llegar. Entonces esperamos que los tengan ahí. Hay también algunos ahí en la mesita para que si gustan llevar. También en el tablero de avisos, así que ahí está. El tema general, recordarán que estamos llevando ahora es los nombres de Cristo. Y como hemos mencionado que los nombres entre los hebreos eran una confesión de fe. No es como ahora, porque admiramos un artista de televisión, le ponemos ese nombre al niño, o los nombres de los papás, o los nombres de las mamás. Entonces, cada nombre tenía un testimonio, un significado, y por eso es que hemos tomado ahora que es los nombres de Cristo, Adán. Y a la luz de las Escrituras vamos a explicar qué significa este nombre Adán y por qué Pablo se lo da a Cristo, ¿verdad? Vamos a buscar en Primera de Corintios, ¿Alguien quitar eso mejor ya? ya está apagado. El problema, hermanos, es que recuerden que esto se sube a la página y entonces no va a estar la voz no va a corresponder, no va a estar muy bien. Decía entonces que los invito a que busquen en sus Biblias Primera de Corintios, el capítulo 15. Muy bien. Y ahí en el versículo 45 vamos a darle lectura a todos. ¿Ya lo tenemos? Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 45. Vamos a leerlo. Dice: así también está escrito, fue hecho el primer Adán viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Amén. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos gracias porque nos concedes acercarnos a tu palabra. Y queremos pedirte que la bendición y la promesa de tu Hijo Jesucristo, de la presencia y la dirección de tu Espíritu Santo, sean una realidad de nuestras vidas. Que en tanto que tu palabra es expuesta, tu Espíritu Santo la selle indeleblemente en nuestros corazones y por medio de ella seamos edificados, exhortados y consolados. Pero al mismo tiempo, Señor, seamos avituallados para dar testimonio, Señor, de tu Evangelio y del verdadero significado de estos días que celebramos. En Jesús oramos. Amén. Amén. Estamos entonces en el tercer domingo de Adviento. Como iglesia, hemos sido llamados a dar testimonio de la verdad del Evangelio. Y ahora tendremos que dar testimonio del verdadero significado de la Navidad.
Ustedes habrán visto por las películas que salen en la televisión, por los anuncios que hay también, los comerciales que hay en la televisión, por cada una de las cosas que vemos en los centros comerciales. Es necesario entonces, hermanos, que nosotros instruyamos a la gente del verdadero significado de esta temporada y que no seamos nosotros arrastrados a imitarles a ellos, sino que nosotros, con templanza, digamos, así es como se debe de hacer. Ustedes lo han visto en estas fechas. Santa Claus es colocado como el personaje central de la Navidad. Y por otro lado, también tenemos que reconocer que en el ala evangelicalista rechazan la celebración totalmente de estas fechas. Y así podríamos seguir enumerando. Por eso esta temporada navideña es para nosotros una gran oportunidad para hacer de nuestro testimonio una confesión de fe. Que la conmemoración de estas fechas traiga a nuestra memoria cuál es la verdadera naturaleza del hombre, su oficio y su apostasía. Cristo es mucho más que un simple bebé en un sencillo pesebre. Cristo es el segundo Adán. Cristo vino a redimir a la descendencia del primer Adán, restaurarla a su oficio original y a la vez convertirse en su nueva cabeza y representante federal. Esto es lo que nosotros realmente celebramos y esto es lo que nosotros conmemoramos. Tomemos en cuenta primeramente las declaraciones escriturales. El primer hombre, porque Pablo en Corintios 15:45 habla del segundo. ¿Cuál fue ese primero? En este versículo, bajo la directa influencia del Santo Espíritu de Dios, Pablo enlaza a Jesucristo con la humanidad, aplicándole a él el nombre de nuestro primer padre humano. Ahora, miren ustedes en Génesis capítulo 1, 27. ¿Alguien lo puede leer? Génesis 1, 27. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Y creó Dios a quién? Al hombre. En hebreo dice Ha-Adam. Y creó Dios a Adán. ¿Qué se quiere dejar de relieve aquí? La naturaleza de la persona de Cristo. Verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, aquí dice, creó Dios a Adán. Esta palabra, Adán, en hebreo, significa simplemente hecho de la tierra. Nótese lo que dice Pablo. El primer Adán era ¿qué? Terrenal. No quiere decir que era mundano, que era... Cuando dice terrenal, fue hecho de la tierra. Porque eso significa Adán, hecho de la tierra. Pero que tiene una carga verdaderamente distintiva esta palabra. Por un lado, nótese que el hombre es distinto de todas las demás criaturas y al mismo tiempo distinto de su creador. A todas las demás criaturas les dijo el Señor, sea esto, y fue hecho. Con su palabra poderosa dijo, sean las aves en los cielos,
y las aves fueron. Sean los lagos, sean las montañas, y todo fue hecho. Pero cuando llegó al hombre, no dijo, sea el hombre, y empezó a caminar el hombre. La Escritura dice que se tomó un tiempo especial para formar del Adán, de la tierra, del barro, una figura que le dio la figura de hombre, a la cual después le dio su aliento y le dio vida. Y dice Pablo, fue un ánima viviente. Entonces vean que Pablo está enlazando estos dos. ¿Sí? Notemos eso exactamente. Pero mencionábamos que esta misma palabra nos recuerda cómo nosotros somos distintos de la creación. Por eso nosotros no podemos aceptar lo que otros dicen, que somos animales superiores, que hemos ido evolucionando. De ninguna manera, porque aquí está una diferencia entre nosotros y las otras criaturas. Pero también hay otra distintiva. Ciertamente somos distintos que las demás criaturas, pero al mismo tiempo somos distintos que nuestro Creador. Tenemos su imagen, sí, pero nosotros no somos de origen divino, como algunos poetas griegos lo afirmaron. Allí está entonces también la distancia. Hay dignidad, es cierto, pero al mismo tiempo una distancia entre la criatura y su Creador. El enlace que Pablo hace de Jesús con nuestra humanidad nos lleva al pasaje de Juan 1:14, donde el Espíritu nos dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. También Pablo cita en este mismo sentido en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Sin embargo, el Espíritu Santo de inmediato nos deja ver una distinción muy evidente entre el primer Adán y el segundo Adán. El versículo 47 nos hace la debida aclaración. El primer Adán es de la tierra, es decir, hecho de tierra, porque eso significa Adán. Es terrenal. El segundo Adán es del cielo, aquel Verbo. ¿Recuerdan? Con esto se nos quiere decir, o sea, nos quiere informar la procedencia de cada uno. El versículo simplemente nos dice que el primer hombre fue sacado de la tierra y por tanto es terrenal o terrícola, como podríamos decir también. Pero el segundo hombre procede del cielo y él es celestial. Y él en muchas ocasiones se presentó como el Hijo del Hombre, para hablar de su humanidad. En esta comparación hay otro asunto de fondo que no podemos ignorar. El primer Adán tenía una gloriosa tarea que cumplir. El primer Adán debería ejercer dominio sobre la totalidad de la creación. Génesis 1:28. Y les dijo, fructificad, los bendijo, y dice, henchid la tierra, que dominaran sobre la totalidad del universo. Mejor que lo lea alguien, ¿no? Un Génesis 1:28, por favor. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Llenad la tierra, en los peces en mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El hombre tenía que señorear sobre la totalidad de la creación. Esa era su tarea, ¿sí? Dominio sobre toda la creación
y presidir el desarrollo cultural del universo. Alguno de ustedes me dirá, eso ya lo ha dicho muchas veces. Pues lo seguiré repitiendo, hermanos. También recordarán que les comentaba de un pastor que tuvo la ocurrencia de predicar de Juan 3:16 un domingo. Y uno de sus feligreses al término del sermón lo felicitó. ¡Qué excelente sermón, pastor! Ojalá y siempre nos predicara así. El segundo domingo volvió a predicar sobre Juan 3:16. Más o menos estuvo bien el sermón, señor pastor. Tercer domingo, otra vez Juan 3:16. Llevaba 3 meses predicando sobre Juan 3:16 hasta que ya no se aguantó el hermano. Oiga, pastor, ¿qué no es este mismo sermón que nos ha predicado hace 3 meses? Dice, sí, ¿cómo no? ¿Ya lo estás haciendo? No, todavía no. Pues lo voy a predicar otros 3 meses. Hermanos, hasta que no tomemos nuestro oficio, hasta que no aprendamos cuál es nuestro verdadero papel aquí en el reino de Dios, hasta que entendamos que nuestra vida cristiana va más allá de la mera vida cúltica, de un acallar nuestra conciencia con una asistencia al culto, hasta que cada una de las esferas las traigamos cautivas a los pies de Jesucristo, hasta que derribemos argumentos, hasta que demos testimonio de la razón de nuestra fe en cada uno de nuestros centros de trabajo, hermanos. Porque esa es nuestra verdadera tarea. La Escritura nos informa que este primer Adán falló y nos falló a nosotros. Le falló a Dios como su vicegerente y nos falló a nosotros como nuestro representante federal. En este primer Adán, todos los seres humanos estábamos representados. Sin embargo, este primer Adán cayó en apostasía y nos heredó la muerte. Nos heredó un estado de miseria y de pecado. No solo la muerte física y espiritual, sino también la corrupción de la totalidad del hombre y de su quehacer. Toda la tierra fue contaminada de pecado. Y esto es lo que debemos de tener presentes. Esta es la realidad humana. Esta es su verdad. Esta es su realidad. El hombre está mortalmente herido por el pecado. El hombre no es más que podrida llaga, pestilencia pecaminosa delante de Dios. Esto es necesario recordárselo al hombre. En Apocalipsis el Señor dice, tú dices que eres esto, tú dices que eres lo otro, que no tienes necesidad de nada, pero no eres más que un pobre, desventurado y ciego. Esa es nuestra realidad humana. La paga del pecado es muerte, no solo muerte física. Hay muerte en las relaciones matrimoniales, hay muerte en las relaciones familiares, hay muerte en las relaciones laborales, hay muerte en todas las esferas, hermanos. No vemos la bendición económica, no vemos la bendición laboral, no vemos la bendición familiar. Hogares destrozados, hogares destruidos, hijos, etcétera, etcétera, infieles al pacto. Todo esto son recididas del pecado, hermanos. Esa es nuestra verdadera condición. Estos son los efectos de ese pecado. Y por añadidura, junto con Adán, el hombre se hizo indigno de presidir el gobierno y el desarrollo cultural del universo. Pero en cambio, el segundo hombre, Adán y hombre, son lo mismo. Cristo. Ahora, este segundo Adán, que es Cristo, ha cumplido en su totalidad lo que el primer Adán no pudo. Así pues, debemos ver en Jesús, el segundo Adán, nuestro verdadero Redentor, Cristo, el segundo Adán. También nos restauró a nuestro oficio. Ese es el punto, hermanos.
No estoy acusando a ninguna iglesia porque esto lo mismo lo podemos vivir aquí y lo podemos vivir en otra iglesia. En cualquiera de nuestras iglesias, esto es algo cotidiano. Por una iglesia donde estuve hace 8 días, una hermana se acercó conmigo y trajo a una amiguita ahí. Hermano, dígale que acepte a Cristo, porque si no, no se va a ir a la gloria. Eso es todo lo que conocen del Evangelio. Eso es todo lo que saben del cristianismo. Que si aceptas a Cristo te vas a ir con todo y calcetines a la gloria. Pero no pueden ver su responsabilidad aquí en la tierra. Que no somos pollos solamente para comer maíz y vivir para comer. Que tenemos un oficio que cumplir, una tarea que cumplir, y que es lo que no estamos haciendo, hermanos. Eso es lo importante de todo esto. Que aunque nosotros éramos indignos como médicos, indignos como maestros, indignos como albañiles, indignos como panaderos, Cristo nos restaura nuestro oficio. Hace que nuestro oficio más humilde tenga significado, porque lo hacemos para la gloria de Dios. Lo hacemos también pensando en nuestro prójimo. Al mismo tiempo debemos de tomar en cuenta que este segundo Adán es nuestra verdadera cabeza, nuestro único y verdadero líder, pues así lo declara el Santo Evangelio. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Vean el tremendo peso de este pasaje, hermanos. A quien verdaderamente debemos imitar es a Cristo, no a Michael Jackson, no a Shakira, no a OV7. Este es nuestro verdadero líder. Él es nuestra verdadera cabeza federal. Jesús mismo lo declaró en su ministerio. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así, Jesús no es simplemente el que está tan alto como los cielos, separado de toda la creación. No, Él es verdaderamente Dios. Y vino a nosotros en la realidad de una verdadera naturaleza humana. Por eso dice, y creó Dios al hombre, al Adán. Y por eso Pablo lo relaciona. El segundo hombre, el segundo Adán. Por consiguiente, toda su vida está íntimamente ligada con nosotros, de una manera personal. Y aunque hecho verdaderamente humano, su ministerio sobre la tierra no fue un mero símbolo o una figura idealizada de Dios. No, el ministerio de Cristo fue una realidad palpitante que le dio a toda la vida humana un profundo significado de purificación, restauración y redirección a toda actividad cotidiana. Nada en la vida es insignificante. Nada, lo que usted haga. Nada en la vida es humilde, según los términos humanos, sino que en Cristo, cada cosa que nosotros hacemos en su nombre tiene sentido. Todo lo que el hombre haga como redimido tiene significado. No pasa desapercibido para Dios. Tan es así que dijo, si un vaso de agua das en mi nombre, pero mientras usted esté lejos de Cristo, perdonen lo agreste de mi lenguaje. Aunque se parta el lomo todo el día y le duela el espinazo de tanto trabajar, pero si no lo ha hecho como alguien restaurado en su oficio, no tiene ningún significado. Nada, a nadie está glorificando.
quiere decir que entonces usted solo está trabajando por la chuleta, que solo le interesa la chuleta, que no le interesa alabar a Dios, que no le interesa servir a su prójimo. Usted solo quiere su cheque, solo quiere su quincena. Ese trabajo no tiene significado. Tiene que ver así su trabajo, joven. Tiene que ver así su futuro. ¿Qué espera dentro de un año? ¿Qué espera dentro de 2? ¿Qué espera dentro de 3? Graduarse, titularse, tener su cuero ahí de, no sé de qué, es de piel, ¿verdad? Su título y etcétera. Eso es todo lo que espera. ¿No piensa glorificar a Dios? Ya está haciendo planes de cómo va a glorificar a Dios con su licenciatura, con su ingeniería, con lo que sea. ¿Cómo va a servir a su prójimo? ¿Está pensando en eso, joven? Ese es el significado de la vida. Esto es lo que el segundo Adán trajo a nuestras vidas. Que ahora lo que hagamos en su nombre tiene significado para Dios. Así, desde la más pequeña esperanza hasta los planes, las metas, las alegrías, las penas, los sufrimientos, todo en Cristo adquiere verdaderamente significado. Porque Jesús es el segundo Adán, el que sí pudo cumplir lo que el primer Adán falló. Este versículo 45 de 1 Corintios 15, bajo la dirección e influencia del Espíritu de Dios, Pablo une a Jesús con la humanidad mediante la aplicación del nombre de Cristo en su relación con el nombre de su padre Adán. De manera que Jesús no es solamente aquel que está más alto que los cielos, sino es Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso, el principio para recobrar la imagen de Dios, que por causa del pecado quedó horriblemente deformada, consiste en la restauración que alcanzamos por Cristo, quien por esta razón es llamado segundo Adán, porque nos devolvió la verdadera integridad. Y así, el fin de nuestra regeneración es que Cristo nos nos reforme a la imagen de Dios. Por eso, en otro lugar el apóstol enseña que el hombre nuevo es renovado conforme a la imagen de aquel que lo creó. Colosenses 3:10. Lo que está en perfecta consonancia con lo que le dice en Efesios: vestidos del nuevo hombre, creado según Adán. Así que, hermanos, tengamos presente que San Pablo llama a Cristo el segundo Adán, por eso su nombre de Adán, porque quiere enseñarnos que el Padre lo sometió a la condición de los hombres para levantar a los descendientes de Adán de la ruina y perdición en que se encontraban. Al enfatizar Pablo en el segundo Adán, debe estar en medio entre la creación del hombre y su restitución por la obra de Cristo, ese horrible episodio, ese horrible capítulo de la vida humana, la ruina y la perdición que ocurrió por causa del pecado. Pero que con la venida de Cristo, Él vino para devolvernos a nuestro primer estado, la verdadera imagen de Dios, de lo cual se sigue que esta fue la causa por la que Cristo naciese. Esta fue la causa por la que Cristo se hizo Adán. Esta fue la causa por la que Cristo se hizo hombre, para restaurarnos a nuestro oficio. ¿A qué conclusión podemos arribar? Primero, que estamos surgidos de la redención. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No, aquellos que no tienen fe, mientras no haya un reconocimiento de pecado,
un sincero arrepentimiento de pecado y una auténtica fe en Jesucristo, seguiremos muertos en delitos y pecados. No importa a qué iglesia vayamos, no importa en qué banca nos sentemos, no importa cuántas buenas obras hagamos, no habrá, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Por tanto, la exhortación hoy es: arrepiéntase. La exhortación hoy es: pida perdón a Dios por sus pecados. La exhortación es: acepte a Jesús como el único que Dios ha enviado para restaurarnos al oficio y ser nuestro verdadero Salvador. En segundo lugar, a quienes en su gracia ya hemos hecho esto, ya nos hemos arrepentido de nuestros pecados, ya somos hijos de Dios. Quiero que usted y yo estemos conscientes de nuestra restauración. Piense en su oficio como padre, en su oficio como madre, en su oficio cotidiano en el cual usted labora. Ese trabajo, ese oficio, ahora lo hace en dignidad, porque Cristo lo ha colocado otra vez ahí. Y en tercer lugar, tengamos presente que este Jesús, que es nuestro segundo Adán, Él es nuestro verdadero representante. Él es nuestra verdadera cabeza. Él es nuestro verdadero líder. A Él atendamos. Y esperemos con ansia su parusia. Esperemos con ansia su segunda venida. Porque ahora, con todo y buenas intenciones, ustedes lo saben, cada una de nuestras labores, cada una de nuestros trabajos está lleno de imperfecciones. Pero cuando venga Jesús por segunda vez, instaurará el reino perfecto, completo, por siempre y para siempre, jamás. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque aquel primer Adán, igual que nosotros, no hemos podido cumplir tu preciosa voluntad. Aunque llenos de buenas intenciones una y otra vez, Señor, fallamos. Por eso enviaste a tu Hijo, el segundo Adán, para que Él sí pudiera hacer aquello que nosotros no pudimos y nos restaurara a nuestro oficio original, restaurara nuestra imagen distorsionada por el pecado. Señor, concédenos que tomemos plena conciencia de nuestra tarea aquí en la tierra, Señor. Que no pasemos, Padre, como el viento, como el agua que corre. Señor, que donde estemos, dejemos huella. Que a donde vayamos, dejemos huella. Y que digan: aquí pasó un cristiano. Aquí están sus obras, como dice también Apocalipsis. Bienaventurados los que mueren en el Señor, porque ellos descansan, pero sus obras siguen. Señor, que esta pueda ser una realidad en nuestras vidas y que esto también podamos enseñarlo a nuestros hijos. En Jesús oramos. Amén.